Parte 1. Tengo una noticia maravillosa. Hoy ha sido mi último día de trabajo, por fin, jubilado. El tenedor se le resbaló de la mano a Daniel, cayendo con estrépito sobre su plato. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, su boca formando un círculo perfecto de asombro. Les sonreía a ambos, esperando felicitaciones, quizás incluso un brindis con el vino barato que guardábamos para ocasiones especiales. En su lugar, el silencio se extendió sobre nuestra pequeña mesa de la cocina como un abismo. Daniel fue el primero en recuperarse, su rostro enrojeciendo. ¿Qué? Papá, no puedes simplemente dejar tu trabajo así como así. ¿Has pensado siquiera en lo que esto significa? Claro que lo he hecho, dije, mi sonrisa vacilando. 40 años de servicio en la fábrica, hijo. Me lo he ganado. Pensé que podríamos celebrarlo. ¿Celebrarlo? La voz de Valeria cortó el aire, afilada como una cuchilla. Dejó su vaso de agua con una fuerza deliberada. Daniel, tu padre cree que vamos a alimentarlo gratis. El calor en mi pecho comenzó a congelarse. No era así como había imaginado este momento durante mi trayecto a casa desde la fábrica de componentes de automoción. Había imaginado sonrisas, quizás a Daniel dándome una palmada en la espalda, diciéndome lo orgulloso que estaba de su viejo. En cambio, el rostro de mi hijo se contrajo con algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí, pura molestia. Escucha, papá. Daniel se inclinó hacia adelante, su voz de gerente reemplazando cualquier rastro de afecto filial. No voy a mantener otra boca que alimentar. Necesitas un trabajo para mañana. No me importa si es volteando hamburguesas o reponiendo estanterías, pero no vas a quedarte aquí sentado viviendo de mi sueldo. Cada palabra me golpeó como un golpe físico. Miré a este hombre que había criado, cuya educación universitaria había financiado, cuya boda había ayudado a pagar. La luz del techo proyectaba duras sombras sobre sus rasgos, haciéndolo parecer un extraño en nuestro pequeño piso de El Raval. Valeria asintió con aprobación. Mateo, tienes 65 años, no 90. Mucha gente de tu edad trabaja. El padre de mi vecina estuvo empaquetando en un supermercado hasta los 73, pero yo pensaba... Empecé. Pensabas mal, interrumpió Daniel. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener esta casa? ¿Mantenerte alimentado y vestido? Trabajo 50 horas a la semana en Herrera Innovaciones solo para mantenernos a flote. La ironía no se me escapó, aunque ninguno de los dos la entendería. Todavía no. Mi cena intacta se enfrió mientras absorbía sus palabras. La tortilla de patatas que Valeria había hecho, mi favorita, ahora parecía poco apetecible bajo la luz fluorescente. Todo en ese momento se sentía equivocado, distorsionado, como ver mi vida a través de un espejo de feria. Tenéis razón, dije en voz baja, mi voz apenas un susurro. Debería haberlo hablado con vosotros primero. La expresión de Daniel se suavizó ligeramente, quizás escuchando la derrota en mi tono. Mira, papá, no intento ser cruel, pero la realidad es la realidad. No podemos permitirnos un gorrón, dependiente. Esa palabra zumbaba en mi cabeza mientras asentía, interpretando el papel del padre castigado. Dije que pensaría en sus palabras. Bien. Valeria recogió los platos con una eficiencia enérgica, cuanto antes, mejor. Desaparecieron en el salón, dejándome solo en la mesa de la cocina. Pude oír cómo la televisión cobraba vida, sus voces volviendo a tonos de conversación normales, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozar 40 años de sueños en 10 minutos. Permanecí sentado, mirando las sillas vacías donde mi familia había estado momentos antes. La casa se asentó a mi alrededor con crujidos y suspiros, y en algún lugar a lo lejos, un perro ladró. Sonidos normales de una noche normal, que se sentía de todo menos normal. Lentamente, me levanté y comencé a recoger los platos restantes, mis manos moviéndose automáticamente, mientras mi mente procesaba lo que acababa de ocurrir. Me veían como una carga. Después de todo lo que había hecho, de todo lo que había sacrificado, veían a su padre como nada más que un gasto no deseado. Apagué la luz de la cocina, y me dirigí a mi pequeño dormitorio en la parte trasera de la casa, dejando a Daniel y Valeria con su entretenimiento nocturno. Mañana traería nuevas revelaciones, pero esta noche necesitaba pensar. Parte 2.
Me tumbé completamente vestido en mi estrecha cama, mirando al techo, donde las sombras de los coches que pasaban pintaban patrones en movimiento. La casa se había sumido en el silencio de la noche, pero mi mente bullía con la conversación de la cena. 40 años de servicio fiel, y esta era mi recompensa, ser llamado gorrón por mi propio hijo. El dormitorio era pequeño, amueblado solo con lo básico. Una cama individual, una mesita de noche y una cómoda que había visto décadas mejores. Las fotos familiares se alineaban en la parte superior de la cómoda. La graduación de Daniel, su boda, vacaciones en las que todos parecíamos felices. ¿Había sido todo una ilusión? Unas voces se filtraron a través de la delgada pared que separaba mi habitación del dormitorio principal. Al principio, solo murmullos, pero gradualmente se hicieron más fuertes a medida que Daniel y Valeria se acomodaban en su rutina nocturna. No puedo creer que lo haya anunciado así sin más, decía Daniel, su voz se oía claramente a través del pladur. Me giré hacia la pared, de repente alerta. Estaban hablando de mí. ¿Cree que puede quedarse en casa a mi costa? La voz de Daniel se elevó, aparentemente sin preocuparle que lo oyeran. ¿40 años de trabajo? ¿Y qué? Eso no le da derecho a una jubilación con mi sueldo. La respuesta de Valeria llegó amortiguada, pero distintiva. ¿Y si se niega a trabajar? ¿Y si se queda sentado viendo la televisión todo el día? Entonces cogeremos su pensión y lo meteremos en una residencia. Ya basta. Estoy harto de mantener a un peso muerto. Las palabras me golpearon como agua helada. Residencia. Peso muerto. Agarré la sábana, mis nudillos blancos en la tenue luz que se filtraba por las cortinas. Lleva 2 años viviendo de gorra desde que mamá murió, continuó Valeria. Comidas gratis y ahora ni siquiera quiere trabajar. Tiene una cara de cemento. Pobreza. Cerré los ojos, recordando los cheques que había extendido. 20 euros para la educación universitaria de Daniel. 7 euros para su boda. Ni siquiera mencionaban que estaban viviendo en mi casa. El viejo no se da cuenta de lo caro que está todo ahora, dijo Daniel. Los suministros, la compra, los seguros. Cree que todavía estamos en 1995. Quizás deberíamos darle un plazo, sugirió Valeria. 1 semana para encontrar trabajo o se va. Perfecto. Y si se queja, le recordaremos que a caballo regalado no le mires el diente. Su risa se filtró a través de la pared, casual y cruel. Me quedé allí, absorbiendo cada palabra, cada risita despectiva, cada referencia casual a mi inutilidad. Estas eran las personas por las que me había sacrificado, la familia a la que había amado incondicionalmente. La casa volvió a quedar en silencio mientras se preparaban para dormir. Permanecí inmóvil, procesando esta nueva realidad. Mi hijo, el niño al que había enseñado a montar en bicicleta, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuyos miedos había calmado, me veía como nada más que un gasto inconveniente. Una residencia, la frase se repetía en mi mente como el ritmo de un tambor. Ya habían planeado mi exilio, ya habían decidido mi destino. Coger mi pensión, el modesto cheque mensual que representaba 4 décadas de trabajo, y almacenarme con otros padres desechados. Pensé en mis colegas que habían recibido relojes de oro y fiestas de jubilación. A Jim Morrison, sus hijos le regalaron un barco de pesca. La familia de Elena le organizó una celebración sorpresa en el club de campo. Yo recibí amenazas y ultimátums durante la cena, pero mientras yacía allí en la oscuridad, algo más comenzó a agitarse bajo el dolor y la conmoción, una ira fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad. Querían jugar con el futuro de su padre. Querían tratar a Mateo Vargas como a un viejo tonto e indefenso. Quizás era hora de que aprendieran quién era realmente Mateo Vargas. Cerré los ojos y comencé a planificar. Part 3. El sueño no llegó. Permanecí inmóvil en la oscuridad, escuchando cómo la casa se silenciaba a mi alrededor mientras todos los sacrificios se repetían en mi cabeza. El silencio ahora parecía diferente, no pacífico, sino pesado con una verdad no dicha. 40 años. Trabajé duro, ahorrando cada céntimo que podía para el futuro de Daniel. Turnos dobles en la fábrica cuando necesitaba libros para el colegio, trabajos de fin de semana cuando llegaban las facturas de la universidad. Todos esos años comiendo sopa de lata mientras mi sueldo se destinaba a su educación en la Universidad de Barcelona.
Recordé la noche que llamó a casa, aterrorizado por el aumento de las matrículas. No te preocupes, hijo, le dije, ya calculando cuántas horas extras necesitaría trabajar. Tu viejo se las arreglará. Y lo hice, cambiando sueño por sus sueños, mi comodidad por sus oportunidades. El día de su boda pasó por mi memoria. Valeria con su vestido blanco, Daniel radiante con su esmoquín alquilado. Ambos felizmente inconscientes de que su boda económica había duplicado silenciosamente su coste. Yo había cubierto la diferencia sin decir una palabra, viéndolos bailar con la música que yo había pagado, comer el pastel que yo había financiado, celebrar el amor que yo había hecho posible. A lo largo de todo, había vivido modestamente, no por pobreza, sino por elección. Que pensaran que luchaba de sueldo a sueldo, mientras mis verdaderas inversiones crecían silenciosamente en cuentas que nunca supieron que existían. Mejor ser visto como generoso que como rico, o eso había creído. Mis dedos trazaron la gastada sábana y pensé en Julián Herrera. Hace 25 años, cuando su pequeña empresa de tecnología era solo un sueño de startup, yo había creído en su visión. 450.000 euros de capital de inversión disfrazados de préstamo para evitar complicaciones. Nos habíamos dado la mano en su garaje, dos hombres apostando por el futuro. Herrera Innovaciones ahora empleaba a 3 personas en toda España. Daniel trabajaba para una empresa que su padre había ayudado a construir, sin saber nunca que sus nóminas estaban parcialmente financiadas por el hombre al que ahora llamaba peso muerto. De acuerdo, Daniel, este juego se puede jugar por ambos lados. La foto en mi mesita de noche captó un rayo de luz de la calle. Daniel a los 8 años, desdentado y sonriente, sosteniendo el guante de béisbol que había ahorrado durante 2 meses para comprar. Ese niño se había convertido en un hombre que robaría la pensión de su padre y lo abandonaría a extraños. Pero había cometido un error crucial. Vio debilidad donde solo había amabilidad, confundió generosidad con desesperación, asumió que el modesto estilo de vida de su padre significaba que su padre era impotente. Mañana los sorprendería a todos aceptando trabajar, que pensaran que habían ganado, que se sintieran superiores, mientras yo me posicionaba exactamente donde necesitaba estar. A veces, la mejor venganza requería paciencia, y yo había pasado 65 años aprendiendo a esperar el momento adecuado. El reloj marcaba ahora la 1:23 a.m., en 6 horas, comenzaría a enseñarle a mi hijo la diferencia entre la caridad y la vulnerabilidad. Quería ver a su padre humillado. Tendría su deseo, justo hasta el momento en que se diera cuenta de quién tenía realmente las cartas. Me subí la manta hasta la barbilla, y finalmente me permití dormir. La mañana traería nuevas posibilidades, y tenía la intención de estar bien descansado para lo que viniera después. Parte 4. El café de la mañana ya se estaba preparando cuando entré en la cocina. Daniel estaba de pie junto a la encimera con su ropa de fin de semana, mientras Valeria untaba tostadas en la mesa. Ambos levantaron la vista cuando aparecí, sus expresiones mezclando curiosidad con la hostilidad residual de la conversación de anoche. Daniel, he estado pensando en tus palabras, dije, sentándome en mi silla habitual. Tienes razón. La taza de café se congeló a medio camino de los labios de Daniel. El cuchillo de Valeria se detuvo a mitad de camino, dejando un pegote de mantequilla suspendido sobre su tostada. Claramente esperaban otra discusión, más súplicas sobre mis sueños de jubilación. ¿En serio? Daniel dejó su taza con evidente sospecha. ¿No vas a discutirnos esto? ¿Qué sentido tendría? Mantuve mi voz firme, razonable. Un hombre de mi edad debería contribuir al hogar. Ahora lo veo. Valeria intercambió miradas con su marido, probablemente preguntándose si esto era algún tipo de truco. Se habían preparado para la batalla, y en su lugar encontraron la rendición. Daniel se apoyó en la encimera, su personalidad de gerente emergiendo. Bueno, ya que eres práctico con esto, puede que tenga una solución. Hay un puesto de limpiador vacante en mi empresa, Herrera Innovaciones. Sentí una pequeña sonrisa amenazar las comisuras de mi boca y la reprimí rápidamente. Suena perfecto. Acepto. ¿Así sin más? La voz de Valeria tenía notas de incredulidad y satisfacción. ¿Estás dispuesto a limpiar oficinas? El trabajo honesto es trabajo honesto, repliqué, mirándola directamente a los ojos.
¿Cuándo empezaría? El pecho de Daniel se infló ligeramente con una nueva autoridad. El lunes por la mañana, a las 7 en punto. Serías ideal para el puesto, sin quejas, sigues órdenes. Agradecido por la oportunidad. Hizo una pausa, saboreando sus siguientes palabras. El salario es el mínimo, por supuesto. Pero a caballo regalado no le mires el diente, ¿verdad? Ahí estaba de nuevo, esa frase de la que se habían reído a través de las delgadas paredes. Asentí seriamente, como si aceptara tanto el trabajo como el insulto con la misma gracia. Tendré que hablar con mi jefe, Julián, para que apruebe la contratación, continuó Daniel. Pero estoy seguro de que entenderá la situación familiar. Probablemente sienta lástima por ti, de hecho, Julián. Mi amigo más antiguo, mi socio de negocios, el hombre en cuyo garaje me había sentado hace 25 años discutiendo sueños e inversiones. Es muy amable de tu parte ayudar a arreglar esto, dije, dejando que la suficiente gratitud se colara en mi voz para que se sintieran magnánimos. Valeria se estiró sobre la mesa y me dio una palmadita condescendiente en la mano. ¿Ves? No fue tan difícil. Solo necesitabas enfrentarte a la realidad de tu situación. ¿Mi situación? Si ella supiera. Os agradezco a ambos que me hayáis ayudado a entender, dije. Será bueno tener un propósito de nuevo, contribuir con algo significativo a los ingresos familiares. Daniel asintió con aprobación. Exactamente la actitud que queríamos ver. Quizás esto funcione después de todo. Sacó su teléfono, presumiblemente para contactar a Julián, sobre el puesto de limpiador. Lo vi marcar, imaginando la reacción de Julián cuando recibiera esta particular petición. Haré la llamada esta tarde, dijo Daniel. Dejaré todo listo para el lunes. Perfecto, repliqué, ya imaginando mi primer día de vuelta en Herrera Innovaciones. Sería, en efecto, un regreso a casa, solo que no del tipo que Daniel anticipaba. La conversación pasó a los planes del fin de semana y las listas de la compra, pero apenas escuché. Mi mente ya estaba planeando el lunes por la mañana, calculando exactamente cuánto tiempo tardaría en salir a la luz la verdad. Muy pronto aprenderían que subestimar a Mateo Vargas fue el error más costoso que jamás habían cometido. Parte 5. La mañana del lunes llegó fresca y clara. La semana entre mi acuerdo y hoy, había pasado en un borrón de los engreídos preparativos de Daniel. Había informado con orgullo a Julián sobre la solución a su problema paternal, me había comprado productos de limpieza, y había esbozado mis deberes con una satisfacción apenas disimulada. Yo había seguido el juego a la perfección, asintiendo con aprecio mientras internamente contaba los días hasta este momento. A las 7:30 am, estaba sentado en mi cocina, tomando café y leyendo el periódico de la mañana. A través de la ventana, podía ver a los vecinos salir para el trabajo, sus rutinas sin cambios por la pequeña revolución que se gestaba en mi casa. Los productos de limpieza que Daniel había comprado permanecían intactos, en su bolsa junto a la puerta, un accesorio en el teatro de sus expectativas. Mi teléfono permaneció en silencio hasta las 8:15. Entonces estalló. Papá, ¿dónde estás? La voz de Daniel crepitaba de furia y pánico. Mi jefe acaba de destrozarme. Julián estaba esperando al nuevo limpiador y no ha aparecido nadie. Oh, vaya, dije, afectando el tono justo de preocupación confusa. ¿A qué hora se suponía que debía estar allí? A las 8. Lo hemos hablado todos los días de esta semana. ¿Cómo has podido olvidarlo? Hice una pausa, dejando que su agitación creciera antes de responder con un desconcierto cuidadosamente medido. Lo siento mucho, Daniel. La edad, ya sabes, a veces las cosas se me escapan. Estos viejos cerebros ya no son lo que eran. Esto no tiene que ver con tu cerebro. Su voz subió otra octava. Yo respondí por ti. Le dije a Julián que serías fiable. Que contratar a la familia era una jugada inteligente. Ahora parezco un completo idiota. Perfecto. Imaginé la confusión de Julián, probablemente preguntándose por qué Daniel estaba tan interesado en contratar a un limpiador anciano. Mi viejo amigo era educado como nadie, pero ciertamente habría notado la irregularidad. Me siento fatal por este malentendido, continué, manteniendo mi actuación de confusión senil. ¿Qué dijo el señor Herrera? Preguntó por qué estaba tan personalmente involucrado en el proceso de contratación. Tuve que explicarle que eras mi padre, que vivías en casa, y necesitabas el trabajo.
La voz de Daniel tenía el sabor amargo de la vergüenza profesional. Toda la conversación fue humillante, interesante. Julián no había revelado nuestra conexión, manteniendo su discreción incluso cuando se le presentaba esta extraña situación. Probablemente estaba tratando de averiguar por qué el hijo de Mateo Vargas le estaba ofreciendo a Mateo Vargas un trabajo de baja categoría en la propia empresa de Mateo Vargas. Quizás podría ir esta tarde, sugerí servicialmente. Para recuperar el tiempo perdido. No, mañana estarás en el trabajo a las 7:45 a.m. en punto. O si no. Se interrumpió, probablemente recordando que estaba hablando con su supuestamente olvidadizo padre. Simplemente que no vuelva a pasar, papá. Mi reputación está en juego. Por supuesto, hijo. Lo entiendo completamente. Después de que colgó, me recosté en mi silla, y me permití un momento de profunda satisfacción. La fase 1 había funcionado a la perfección. Daniel estaba alterado, avergonzado ante su jefe, cuestionando la fiabilidad de su padre. La cuidadosa autoridad que había construido en torno a este acuerdo, ya se estaba resquebrajando. Mañana traería la fase 2, y tenía varias horas para preparar la siguiente sorpresa. Pero por ahora, había logrado exactamente lo que me proponía. Le había recordado a Daniel que, incluso cuando pensaba que tenía todas las cartas, su padre todavía podía encontrar formas de perturbar el juego. Doblé el periódico y me dirigí a mi ordenador. La fase 3 requeriría más preparación, pero los cimientos ya estaban puestos. Partes X. Con la airada llamada de Daniel aún resonando en mi mente, me dirigí al pequeño escritorio de mi dormitorio, donde esperaban 2 carpetas de Manila. Llevaba 2 meses preparando esta sorpresa en particular, desde la tarde en que descubrí el secreto de Valeria. Había sido una tarde de enero cuando noté membretes de gestoría Henderson y asociados, esparcidos por la encimera de la cocina. Valeria había sido descuidada, dejando documentos de trabajo junto a su taza de café mientras respondía una llamada. Mi ojo entrenado, 40 años revisando estados financieros, captó de inmediato las irregularidades en los informes de gastos. Suministros de oficina, 847, 50 euros. Mantenimiento de equipos, 1.234. Las cifras parecían infladas para una pequeña gestoría. Había gestionado presupuestos durante décadas. Estas cifras levantaron banderas rojas de inmediato. Interesante, había murmurado para mis adentros ese día, fotografiando cuidadosamente los documentos con mi teléfono, mientras Valeria charlaba en la habitación de al lado. ¿Por qué tiene Valeria documentos del trabajo en casa? ¿Y por qué estas cifras parecen tan extrañas? Esa noche, había llamado a mi viejo conocido, Miguel Richardson, un contable forense que me debía varios favores de nuestros días profesionales. Miguel, ¿podrías comprobar algo para mí en Gestoría Henderson y Asociados? Le había preguntado casualmente. Totalmente confidencial, por supuesto. Tengo curiosidad por sus gastos reales de material de oficina en los últimos 6 meses. 3 días después, Miguel me había proporcionado discretamente los informes de gastos reales. La comparación era condenatoria. Valeria había estado inflando sistemáticamente los costes y embolsándose la diferencia. Suministros de oficina que costaban 347 euros se convertían en 847 euros en sus informes. Una factura de mantenimiento de 534 euros se convertía en 1.234 euros. Meses de robo cuidadoso ocultos detrás de recibos falsificados y facturas alteradas. Ahora, sentado frente a mi ordenador, abrí ambas carpetas una al lado de la otra. La evidencia era irrefutable. Los documentos falsificados de Valeria fotografiados de la mesa de nuestra cocina, junto a los registros auténticos que Miguel había obtenido. El patrón era claro, sistemático y totalmente delictivo. Comencé a escribir el correo electrónico anónimo. Estimado señor Henderson, le escribo para informarle de graves irregularidades financieras en los informes de gastos de su empresa. Su empleada, Valeria Torres, ha estado malversando fondos sistemáticamente a través de la falsificación de gastos de material de oficina y mantenimiento. Adjunto, encontrará pruebas documentadas que comparan los gastos declarados con los recibos reales de los proveedores.
El patrón abarca varios meses y representa un robo sustancial de su empresa. Recomiendo una investigación y auditoría inmediatas de todos los informes de gastos presentados por las RA. Torres. Una parte interesada. Adjunté los archivos de pruebas escaneados, verifiqué 2 veces la cuenta de correo electrónico anónima que había creado específicamente para este propósito, y pasé el dedo sobre el botón de enviar. Por un momento, consideré las consecuencias. Valeria probablemente sería despedida, posiblemente procesada. Daniel se enfrentaría al estrés de una esposa desempleada bajo investigación criminal. Su estabilidad financiera se desmoronaría. Luego recordé su risa a través de las delgadas paredes, su planificación casual de mi exilio a una residencia, su completo desprecio por el hombre que había financiado toda su cómoda existencia. Hice clic en enviar. Part 7. El correo electrónico desapareció en el ciberespacio, llevando consigo la destrucción de la carrera de Valeria y la paz mental de Daniel. En cuestión de horas, posiblemente esta misma tarde, su mundo comenzaría a desmoronarse desde una dirección que nunca habían anticipado. Cerré el portátil y recogí los documentos físicos, introduciéndolos en mi pequeña destructora de papel. La evidencia había cumplido su propósito. Ahora necesitaba desaparecer por completo. Afuera, el sol de la tarde de primavera pintaba la cocina con una luz dorada. Me preparé un sándwich y me senté a esperar. Pronto, las consecuencias se desarrollarían. Daniel había querido jugar con el futuro de su padre. Ahora descubriría que su padre había estado coleccionando pólizas de seguro todo este tiempo. La tarde se extendía ante mí como un lienzo en blanco, esperando cuidadosas pinceladas. La humillación matutina de Daniel había sido satisfactoria, pero era simplemente la jugada de apertura. Ahora venía el trabajo metódico que demostraría verdaderamente la diferencia entre un anciano indefenso y un estratega con 40 años de experiencia empresarial. En mi pequeño estudio, la luz del sol de la tarde iluminaba 2 pulcras pilas de documentos sobre mi escritorio. La pila de la izquierda contenía fotocopias de los informes de gastos de gestoría Henderson y Asociados, que había capturado con la cámara de mi teléfono hacía 2 meses. La pila de la derecha contenía los registros auténticos que Miguel Richardson había obtenido discretamente a través de su red profesional. La comparación contaba una historia de robo sistemático que abarcaba 8 meses. Valeria había sido lista, eso se lo concedo. En lugar de robar grandes cantidades de una vez, había inflado los gastos legítimos en porcentajes precisos. Un pedido genuino de material de oficina de 347 euros se convertía en 847 euros en sus informes. Exactamente 500 euros más. Equipos informáticos, que costaban 1.234 euros, aparecían como 1.734 euros en los registros de la empresa. Incluso había creado relaciones con proveedores ficticios, presentando facturas por servicios nunca prestados. Mi calculadora mostraba aproximadamente 16 euros desviados a sus cuentas personales. No lo suficiente como para activar auditorías automáticas, pero lo bastante sustancial como para financiar sus bolsos de diseño y sus viajes de compras de fin de semana que siempre me habían desconcertado, dado su modesto salario. Metódicamente, adjunté copias escaneadas de las pruebas más contundentes, comparaciones lado a lado de los informes de Valeria frente a los recibos reales de los proveedores, fotografías de documentos sospechosos de la mesa de nuestra cocina, y una cronología detallada que mostraba el patrón creciente del robo. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. Una vez que este correo electrónico llegara a Gestoría Henderson y Asociados, la carrera de Valeria se desmoronaría en cuestión de horas. Su reputación profesional quedaría destruida. Podrían seguir cargos penales. Pero entonces recordé su voz a través de las delgadas paredes. Quizás deberíamos darle un plazo. 1 semana para encontrar trabajo o se va. Su risa mientras discutía robar mi pensión y almacenarme con extraños. Hice clic en enviar. El mensaje se desvaneció en el ciberespacio, llevando consigo 28 archivos adjuntos de pruebas irrefutables. Para la noche, posiblemente en las próximas horas, Valeria se enfrentaría a las consecuencias tanto de su robo como de su crueldad. Cerré el portátil y alimenté cuidadosamente los documentos físicos a mi destructora de papel, viendo cómo meses de preparación se transformaban en finas cintas. La evidencia había cumplido su propósito.
Ahora necesitaba desaparecer por completo. La fase 3 estaba completa. Daniel había sido avergonzado en el trabajo esta mañana. Valeria se enfrentaría a la destrucción de su carrera esta tarde. Esta noche, ambos volverían a casa con un padre que asumían que era indefenso, sin sospechar nunca que él había orquestado su caída simultánea. Me preparé un té, y me acomodé en mi silla, para esperar las revelaciones de la noche. Parte 8. La puerta principal se cerró de golpe a las 6:43 p.m., seguido por el sonido de tacones, repiqueteando rápidamente sobre el suelo de madera. Levanté la vista de mi periódico de la tarde, fingiendo sorpresa ante la urgencia en los pasos de Valeria. Apareció en el umbral del salón, su rostro manchado de lágrimas. El rímel corrido bajo los ojos enrojecidos. Su apariencia, normalmente perfecta, estaba desaliñada, la blusa arrugada, el pelo escapando de su pulcro moño, las manos temblando mientras agarraba su bolso. Valeria, ¿qué ha pasado? Dejé el periódico, levantándome a medias de mi silla con una preocupación ensayada. ¿Por qué lloras? Me enfrento al despido. Las palabras salieron a borbotones entre sollozos ahogados. Alguien le ha enviado a mi jefe unos documentos. Registros financieros. Creen que he estado robando. ¡Qué terrible! Me acerqué a ella, mi voz cuidadosamente calibrada para transmitir conmoción y simpatía. ¿Quién podría haber hecho algo así? Se desplomó en el sillón frente a mí, su compostura completamente rota. No lo sé. Alguien anónimo envió pruebas detalladas al señor Henderson esta tarde. Registros bancarios, informes de gastos, todo expuesto como una especie de investigación forense. Me volví a sentar, manteniendo mi expresión de desconcertada preocupación mientras catalogaba internamente cada detalle que revelaba. Eso suena absolutamente devastador. ¿De qué te acusan exactamente? Dicen que he inflado informes de gastos, creado facturas falsas, usado la tarjeta de crédito de la empresa para compras personales. Su voz se quebró por completo. Mateo, lo tienen todo. Fechas, cantidades, incluso fotografías de documentos. Fascinante. Henderson se había movido rápidamente, enfrentándola a las pocas horas de recibir mi correo electrónico. Un hombre de negocios competente, claramente del tipo que entendía que la malversación requería una acción inmediata. Pero seguramente esto es algún tipo de malentendido, dije suavemente. Eres una persona honesta, Valeria. Cualquiera que te conozca daría fe de tu carácter. Ese es el problema, se inclinó hacia adelante desesperadamente. La evidencia es tan detallada, tan específica. Quienquiera que haya hecho esto me ha estado observando durante meses, documentándolo todo. Es como si supieran exactamente lo que estaban buscando. Efectivamente, lo sabían. ¿Se lo has contado ya a Daniel?, pregunté, permitiendo que una preocupación apropiada se colara en mi voz. Su rostro se arrugó aún más. No, ¿cómo voy a hacerlo? Ya está estresado por el trabajo, por la situación contigo faltando a tu primer día. Me miró con ojos suplicantes. Mateo, ¿qué voy a hacer? Si me despiden, si hay cargos penales, lo perderemos todo. Tranquila, tranquila, dije con voz tranquilizadora, moviéndome para darle una palmadita en el hombro en un gesto paternal. Lo resolveremos juntos. La familia apoya a la familia, ¿verdad? La ironía no se me escapó. La mujer que se había reído de enviarme a una residencia de ancianos ahora buscaba consuelo en la misma persona, a la que había planeado abandonar. Me han suspendido mientras se realiza una investigación completa, continuó, secándose la nariz con un pañuelo de papel. El señor Henderson dijo que las pruebas eran demasiado convincentes para ignorarlas. Van a traer auditores externos, a revisar cada transacción que he manejado en el último año. Auditores externos. Miguel Richardson ciertamente había cubierto bien sus huellas cuando me ayudó a reunir las pruebas iniciales. Los informes de gastos auténticos que había proporcionado corroborarían perfectamente mis acusaciones anónimas. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se resuelva discretamente?, pregunté, manteniendo mi tono servicial. Quizás si hablaras directamente con el señor Henderson, le explicaras tu versión de las cosas. ¿Mi versión? Se rió amargamente. ¿Qué versión? Los documentos no mienten, Mateo. Alguien ha construido un caso hermético contra mí, y no tengo ni idea de quién ni por qué.
El sonido del coche de Daniel entrando en el garaje cortó su desesperación. Ambos oímos sus pasos en el porche delantero, su llave girando en la cerradura. Por favor, susurró Valeria urgentemente. Déjame que se lo cuente yo. Se va a quedar destrozado. Asentí con simpatía, acomodándome para disfrutar del acto final de la noche mientras la voz de Daniel gritaba desde la entrada. Valeria, papá, estoy en casa. Partenoen. Los pesados pasos de Daniel resonaron por el pasillo, cada golpe llevando el peso de su difícil día. Cuando apareció en el umbral del salón, con la corbata aflojada y la camisa arrugada, su expresión cambió inmediatamente de un cansado fastidio a una aguda alarma ante la escena que tenía delante. ¿Qué le has hecho, viejo? Dejó caer su maletín y corrió hacia Valeria, que todavía se secaba las lágrimas. Llego a casa y me encuentro a mi mujer llorando, y tú estás ahí sentado como si nada. Daniel, yo no he hecho nada, empecé, manteniendo mi tono tranquilo a pesar de su mirada acusadora. No me mientas. Su voz se elevó a un tono peligroso. Primero me avergüenzas en el trabajo no apareciendo. Ahora has disgustado a Valeria de alguna manera. ¿Qué te pasa? Valeria levantó la mano débilmente, tratando de interrumpir. Dani, por favor. No es tu padre. ¿Entonces qué es? Se giró hacia ella, su personalidad de gerente completamente activada, exigiendo respuestas con la misma autoridad que probablemente usaba con sus subordinados. ¿Por qué lloras? ¿Qué ha pasado? ¿Quieren despedirme? Las palabras brotaron de sus labios como una presa que se rompe. Alguien envió pruebas anónimas al señor Henderson, afirmando que he estado malversando dinero. Me han suspendido mientras investigan. El color desapareció del rostro de Daniel, como si alguien hubiera tirado de un tapón. Se quedó helado, procesando esta información mientras su mundo cuidadosamente construido continuaba desmoronándose a su alrededor. ¿Malversando? Se hundió en la silla más cercana, su ira anterior reemplazada por una incredulidad atónita. Eso es imposible. Eres la persona más honesta que conozco. Eso es lo que intenté decirles, continuó Valeria, su voz ganando fuerza con su apoyo. Pero quienquiera que enviara esta información sabía exactamente qué buscar. Tenían copias de informes de gastos, registros bancarios, todo perfectamente documentado. Observé el rostro de Daniel pasar por un ciclo de emociones, confusión, negación, pánico creciente a medida que las implicaciones lo golpeaban. Su padre faltando al trabajo. Ahora su esposa enfrentando cargos criminales. Todo se estaba saliendo de su control. Esto no puede estar pasando, murmuró, pasándose las manos por el pelo. No ahora. No cuando todo lo demás se está desmoronando. ¿Qué quieres decir con todo lo demás? Preguntó Valeria, momentáneamente distraída de su propia crisis. Daniel me miró con un resentimiento no disimulado. Mi padre aquí decidió jugar a jueguecitos ayer. No apareció a trabajar después de que yo personalmente respondiera por él ante mi jefe. Me hizo parecer un completo aficionado. Te expliqué que fue solo una confusión con la hora, empecé. No más excusas. Daniel se puso de pie de un salto, apuntándome con un dedo acusador. Mañana vienes a trabajar conmigo, y vas a trabajar sin trucos, sin momentos de senilidad, sin tonterías. Te llevaré yo personalmente para asegurarme de que aparezcas. Daniel, eso no es necesario, y que no haya trucos porque te conozco. Su voz se quebró de desesperación y furia. Estoy harto de que ambos causéis problemas. Mi reputación, mi matrimonio, mi vida entera está bajo ataque, y no voy a permitirlo. Valeria miraba entre nosotros con creciente confusión, tratando de procesar este conflicto familiar mientras lidiaba con su propia catástrofe. No te preocupes, hijo, dije en voz baja, encontrando su mirada ardiente con una calma sorprendente. Hoy todo será diferente. Algo en mi tono lo hizo dudar. Por un momento, su postura agresiva vaciló mientras intentaba interpretar mis palabras. Más te vale, dijo finalmente, su voz bajando a un susurro amenazante. Porque si no, si me avergüenzas una vez más, cumpliré cada promesa que hice sobre las residencias y coger tu pensión. ¿Me entiendes? Asentí solemnemente, ocultando la pequeña sonrisa que amenazaba con surgir. Mañana sería, en efecto, diferente. Más diferente de lo que Daniel podría imaginar. La casa cayó en un tenso silencio. 3 miembros de la familia enfrentando crisis separadas,
ninguno de ellos dándose cuenta de que todos sus problemas provenían de la misma fuente. Parte 5. La mañana llegó demasiado pronto para Daniel, pero yo había dormido plácidamente, sabiendo que este sería el acto final de mi obra cuidadosamente orquestada. Me vestí metódicamente con la ropa de trabajo que me había comprado, cada pieza un disfraz para la actuación de mi vida. Daniel ya estaba en la cocina cuando aparecí, bebiendo café con una determinación sombría. Su rostro mostraba las marcas de una noche de insomnio, ojeras oscuras, barba incipiente que había olvidado afeitar, la expresión tensa de un hombre que había decidido resolver sus problemas a base de pura fuerza de voluntad. ¿Listo?, preguntó secamente, sin molestarse en formalidades. Listo, respondí, poniéndome la chaqueta que completaba mi uniforme de limpiador. El trayecto hasta Herrera Innovaciones transcurrió en un tenso silencio durante los primeros 10 minutos. El tráfico matutino de Barcelona le dio a Daniel algo en lo que concentrar su energía nerviosa, sus nudillos blancos mientras agarraba el volante. Yo me senté en silencio en el asiento del copiloto, viendo pasar barrios familiares, contando los minutos hasta que todo cambiara. Déjame dejar algo muy claro, habló finalmente Daniel, su voz tensa por una ira contenida. Hoy no habrá confusiones con la hora, ni enfermedades misteriosas, ni convenientes lapsus de memoria. Vas a aparecer, vas a trabajar, y vas a hacerme parecer competente delante de mi jefe. Entendido completamente, dije, manteniendo mi tono apropiadamente sumiso. ¿Lo entiendes? Me lanzó una mirada de reojo. Porque la payasada de ayer casi me cuesta el trabajo. Julián hizo preguntas incisivas sobre mi juicio, sobre por qué estaba respondiendo por gente poco fiable. Tuve que convencerlo de que te diera otra oportunidad. Pobre Julián. Debía de estar completamente confundido por toda la situación, tratando de entender por qué el hijo de su socio de negocios estaba tan interesado en contratar a su socio de negocios para un trabajo de baja categoría. Y que no haya trucos porque te conozco, continuó Daniel, envalentonándose. Sé que probablemente piensas que todo esto es un juego, que puedes manipular situaciones para salirte con la tuya, pero esos días se acabaron. A partir de ahora, yo estoy al mando. No te preocupes, hijo, dije, permitiendo que solo un toque de misteriosa confianza coloreara mis palabras. Hoy, todo será diferente. Me miró bruscamente, quizás captando algo en mi tono, que no encajaba con sus expectativas. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que ahora entiendo mejor la situación, repliqué con cuidado. A veces se necesita tiempo para ver las cosas con claridad. El edificio de Herrera Innovaciones apareció a la vista, una estructura elegante y moderna de vidrio y acero que representaba 25 años de crecimiento desde la startup de Julián en un garaje. Daniel había pasado por delante de este edificio miles de veces, sin saber nunca que su padre había ayudado a hacerlo posible. Ahí está, dijo Daniel, su voz mezclando orgullo y ansiedad. 3.000 empleados, una operación multimillonaria. Aquí es donde trabajan los hombres de verdad, papá, así es el éxito. Efectivamente, lo era. Y hoy, Daniel aprendería cuánto éxito había alcanzado realmente su familia. Entramos en el aparcamiento, Daniel eligiendo un sitio cerca de la entrada principal. Mientras apagaba el motor, pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Si por ira, ansiedad o agotamiento, no podría decirlo. Recuerda, dijo, volviéndose para mirarme con una intensidad desesperada. Pase lo que pase ahí dentro, sigue mi ejemplo. Yo hablo, tú te quedas callado, respetuoso y agradecido por la oportunidad. Por supuesto, asentí, reprimiendo la ironía de recibir tales instrucciones al entrar en mi propia empresa. Daniel salió del coche y esperó a que me uniera a él en la acera. Juntos, caminamos hacia las puertas de cristal que se abrirían a la escena final de nuestro drama familiar. En menos de 5 minutos, Daniel Vargas descubriría exactamente quién era su padre en realidad. Parte 11. Las puertas de cristal de Herrera Innovaciones se abrieron con un suave silbido, revelando el reluciente vestíbulo de mármol que no había visto en meses. Daniel avanzó con confianza, asintiendo al guardia de seguridad, que nos dejó pasar sin hacer preguntas. Otra ironía, ya que yo había ayudado a diseñar estos mismos protocolos de seguridad años atrás. Pégate a mí y no digas nada, murmuró Daniel mientras entrábamos en el pasillo principal. Yo me encargaré de todo. El pasillo bullía de actividad matutina, empleados con tazas de café,
dirigiéndose a reuniones, discutiendo proyectos. Reconocí varias caras, aunque no parecieron darse cuenta del anciano con uniforme de limpiador que caminaba detrás de un ansioso gerente intermedio. Daniel había cogido una fregona y un cubo del cuarto de suministros, que me metió en las manos con una satisfacción apenas disimulada. Toma, que parezca auténtico cuando te vea Julián. Acepté los utensilios de limpieza sin comentarios, internamente divertido por la naturaleza teatral de esta actuación final. A nuestro alrededor, el negocio de mi empresa continuaba como de costumbre. Informes siendo analizados, decisiones tomándose, beneficios ganándose de inversiones que había ayudado a financiar décadas atrás. Ahí está, susurró Daniel, enderezándose la corbata y adoptando su comportamiento más profesional. Julián Herrera caminaba hacia nosotros desde el otro extremo del pasillo, haciendo su ronda matutina habitual por las instalaciones. A sus 64 años, se movía con la confianza de un director ejecutivo de éxito, su pelo plateado perfectamente peinado, su expresión concentrada en la tableta que tenía en la mano. Señor Herrera, llamó Daniel, su voz con el tono justo de entusiasmo respetuoso. Qué oportuno, señor. Julián levantó la vista, inicialmente distraído, luego centrándose en Daniel con una atención educada. Su mirada se posó brevemente en mí, una ojeada rutinaria al anciano limpiador que acompañaba a su empleado. Entonces se detuvo en seco. Daniel, dijo Julián lentamente, su voz con una nota de confusión. ¿Lo has traído? Sí, señor. El pecho de Daniel se infló de orgullo. He resuelto nuestro problema de personal y mi situación familiar al mismo tiempo. Aquí está mi padre, el limpiador. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío al propio universo. A nuestro alrededor, otros empleados continuaban sus conversaciones, ajenos al drama que se desarrollaba en su pasillo corporativo. El rostro de Julián se transformó a través de un espectro de emociones, reconocimiento, incredulidad y, finalmente, una furia fría, que hizo que la temperatura en el pasillo pareciera bajar 10 grados. Daniel, dijo Julián, su voz mortalmente tranquila. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer, señor? La confianza de Daniel comenzó a flaquear al registrar la expresión de Julián. Has traído a Mateo Vargas, uno de los mayores accionistas de esta empresa, a mi edificio con una fregona en las manos, y estás ahí de pie, orgulloso de ti mismo. El color desapareció del rostro de Daniel tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Su boca se abrió y cerró sin sonido, como un pez boqueando por aire. Eso es imposible, susurró. Hace 25 años, tu padre invirtió $500,000 en mi startup, continuó Julián, su voz elevándose. Sin él, no habría Herrera Innovaciones. Sin él, no habría un trabajo para que tú lo perdieras, cosa que acabas de hacer. No lo entiendo. Estás despedido. Inmediatamente. Las palabras de Julián cortaron el pasillo como una cuchilla, haciendo que los empleados cercanos se detuvieran y miraran. Despeja tu despacho y abandona las instalaciones. Seguridad te acompañará a la salida. Daniel se quedó helado, su mundo colapsando a su alrededor con la velocidad y la finalidad de una demolición controlada. Su maletín se deslizó de sus dedos inertes, golpeando el suelo de mármol con un fuerte crujido que resonó en el pasillo de repente silencioso. Julián se volvió hacia mí con genuina preocupación, la ira desapareciendo por completo de su voz. Mateo, amigo mío, ¿qué demonios está pasando aquí? Dejé la fregona y me erguí en toda mi estatura, abandonando la postura sumisa que había mantenido durante tanto tiempo. Cuando hablé, mi voz tenía la autoridad y la inteligencia que había mantenido ocultas durante días. Julián, creo que necesitamos tener una conversación privada en tu despacho. Parte 12. El despacho ejecutivo de Julián siempre había sido un santuario de éxito. Ricos muebles de caoba, ventanales del suelo al techo con vistas al horizonte de Barcelona, paredes forradas de premios y fotografías, que documentaban 25 años de triunfo empresarial. Al entrar, me di cuenta de varias fotos que nos mostraban a Julián y a mí juntos en varios hitos de la empresa, la prueba de una asociación que Daniel nunca supo que existía. Daniel nos siguió como un sonámbulo, su rostro todavía pálido como un fantasma por la revelación del pasillo. Se desplomó en una silla de cuero, sin ser invitado, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. Mateo, por favor,
Siéntate, dijo Julián, señalando la silla frente a su escritorio. La misma silla donde me había sentado innumerables veces discutiendo la estrategia empresarial y la dirección de la compañía. ¿Puede alguien explicarme por qué mi socio de negocios acaba de ser presentado como un limpiador por su propio hijo? Me acomodé en el asiento familiar, sintiendo que el peso del engaño finalmente se levantaba de mis hombros. Julián, mi familia ha estado bajo la impresión de que dependo financieramente de ellos. Han sido poco caritativos en su evaluación de mi valía. ¿Poco caritativos? La voz de Julián se agudizó. Daniel, tu padre posee el 37% de esta empresa. Ha estado cobrando dividendos discretamente durante décadas, no porque necesite el dinero, sino porque así es como funcionan las inversiones. ¿Qué pensabas exactamente que hacía para ganarse la vida? La voz de Daniel salió como apenas un susurro. Trabajo de fábrica, mano de obra. Pensaba que era pobre. ¿Pobre? Julián se rió, pero no había humor en ello. Tu padre podría comprar y vender la mayor parte del distrito de negocios de Barcelona. Eligió vivir modestamente, eligió dejarte creer que estaba luchando, y aparentemente eligió dejar que lo trataras como una carga. La verdad quedó suspendida en el aire entre nosotros. 25 años de éxito oculto, finalmente expuestos a la luz. A través de los ventanales del suelo al techo, podía ver el horizonte de la ciudad, una vista que había ayudado a Julián a permitirse a través de mi inversión inicial y mi continua asociación. Pero, ¿por qué? Preguntó Daniel, mirándome directamente por primera vez desde la confrontación del pasillo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería ver en qué tipo de hombre te convertirías sin la influencia del dinero, repliqué con calma. Quería saber si respetarías a tu padre por quién era, no por lo que poseía. La respuesta, desafortunadamente, es que no lo harías. Julián se recostó en su silla ejecutiva, estudiando a Daniel con un disgusto no disimulado. Déjame entender esto correctamente. Descubriste que tu padre se había jubilado, y tu respuesta fue forzarlo a un trabajo de baja categoría. No podíamos permitirnos. Empezó Daniel. ¿No podíais permitiros? La voz de Julián se elevó. Tu padre te ha estado manteniendo toda tu vida adulta. Matrícula de la universidad, gastos de la boda, la entrada de la casa, dinero que provenía de su parte de los beneficios de esta empresa. Y tú pagaste esa generosidad amenazando con meterlo en una residencia. El rostro de Daniel se descompuso a medida que la magnitud total de sus errores se hacía evidente. No lo sabía. Nadie me lo dijo. Nadie te dijo que fueras decente con tu padre, tampoco dije en voz baja. Nadie te dijo que trataras al hombre que te crió con un respeto humano básico. Eso debería haber surgido de forma natural. Julián se levantó, moviéndose hacia la ventana que daba al aparcamiento. Mateo, ¿qué quieres que haga con esta situación? Nada que no se haya hecho ya, repliqué. Se ha hecho justicia. El empleo de Daniel aquí ha terminado, como ya has anunciado. Su esposa se enfrenta a cargos penales por malversación en su empresa, aunque eso es un asunto completamente aparte. La cabeza de Daniel se levantó de golpe. ¿Sabías lo de Valeria? Lo sé todo, hijo. Siempre lo he sabido. Parte 13. Me levanté también, sintiéndome más alto de lo que me había sentido en años. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú con este conocimiento? La oficina quedó en silencio, excepto por el zumbido distante del negocio que continuaba en el edificio de abajo. Daniel estaba sentado, rodeado por la evidencia del éxito que nunca había reconocido, comprendiendo finalmente que su padre no era el hombre débil y dependiente que había imaginado. Julián se acercó, y me puso una mano en el hombro. Mateo, siempre eres bienvenido aquí. Esta es tu empresa tanto como la mía. Gracias, Julián. Pero creo que es hora de que me jubile de verdad. Esta vez, en mis propios términos. Mire a Daniel una última vez. Quizás esta experiencia te enseñe algo sobre el respeto, la humildad y la diferencia entre ser pobre y elegir vivir con sencillez. Daniel abrió la boca como para hablar, luego la cerró de nuevo. No había palabras que pudieran deshacer lo que se había hecho, ni disculpas que pudieran restaurar lo que se había roto. Mientras nos preparábamos para salir de la oficina, Julián me sostuvo la puerta. Se ha restaurado la justicia, dijo simplemente. Efectivamente, así había sido. Después de días de humillación y amenazas, finalmente estaba de pie donde pertenecía.
no como una carga o un caso de caridad, sino como Mateo Vargas, hombre de negocios de éxito, socio respetado, y un hombre que había aprendido el verdadero valor de la dignidad. La semana de mi jubilación había terminado exactamente como debía, con la verdad revelada, el respeto restaurado y la justicia servida.